Bueno, muy buenas tardes. Normalmente suelo presentar a los conferenciantes ahí levantada, de pie, pero esta tarde lo voy a hacer sentada para que también los que están siguiendo la conferencia vía YouTube pues puedan ver mi cara, aunque no tienen mucho que ver, pero bueno, por lo menos que no se quede solo una voz de fondo. Como digo, muchísimas gracias por acompañarnos un día más a nuestro club de lectura, Cita a Ciencias. Es un club de lectura especial, algo más que un club de lectura, en cuanto tenemos la oportunidad no solo de leer un libro, sino de encontrarnos con el autor o la autora de ese libro y poder preguntarle acerca de aquellas cuestiones que se nos han quedado de alguna manera o que nos pueden interesar o que queremos profundizar más en ella. Bueno, pues hoy nos acompaña, ya, aunque sea a través de la pantalla, bueno, esto ya ha venido para quedarse, también es una forma de ser más sostenible, menos transporte, menos viaje. Pues tenemos en la pantalla a la autora del libro, a Rosa Porcel. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Granada. La mayor parte de su carrera profesional, su carrera investigadora, fundamentalmente, la ha realizado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estudiando la interacción planta-microorganismo y la tolerancia de las plantas a la sequía y a la salinidad, algo que, por otro lado, interesa muchísimo en nuestra región. Ella es Premio Nacional de Investigación en Relaciones Hídricas, que le fue otorgado por la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas de interés científico y este es su primer libro. Todo su trabajo de investigación y sus artículos están relacionados con esa relación simbiótica que hay entre la planta y los hongos beneficiosos para el suelo. Por cierto, Rosa, leyendo tu libro me he acordado de Mario Onrubia. No sé si lo llegaste a conocer, desafortunadamente nos dejó relativamente joven, sí, y lo conocimos, sí, y hicimos alguna exposición de esa relación plantas-hongos aquí en el museo hace bastantes años. Me he acordado de él y quería de alguna manera pues recordarlo a los que nos oyen en este momento, porque claro, realizaba un gran trabajo, Mario, en la Universidad de Murcia de esa relación plantas y hongos. Sí. Bueno, Rosa Porcel es en la actualidad profesora de la Universidad Politécnica de Barcelona, investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y también es profesora del Máster Universitario de Biotecnología Molecular y Celular de Plantas. Tiene una gran faceta divulgadora, además su cuenta de Twitter, @biomara, pues es, digamos, de las más leídas. Tiene muchísimos seguidores en esa cuenta, de las científicas, divulgadoras científicas que más seguidores tienen. Y bueno, ella también es autora, creo que si os interesa debéis seguirla, del blog La Ciencia de Amara. Es premio también Antama de divulgación científica. Bueno, simplemente darle las gracias a Rosa por acceder a este día, a este encuentro con ella, para este tiempo, un rato con la autora. Desde aquí también doy las gracias a todos los investigadores, a todos los que se dedican a la investigación y a la divulgación científica. Y por supuesto, como digo, a Rosa Porcel, porque ella nos ha introducido en ese fascinante mundo de las plantas. La verdad es que ha sido un gozo para mí y espero que a los demás que también han podido leerlo, un gozo introducirnos en ese mundo casi desconocido. Es
decir, yo creo que las plantas son las grandes desconocidas, no sé, en los animales parece que hay más investigación en animales, pero en plantas hay mucho menos y me da la impresión, por lo que he leído en el libro, que tienen muchísimo que decirnos todavía. Hay un campo de investigación amplísimo y, vuelvo a decir, me parece algo fascinante. Pues sin nada más, le doy la palabra ya a Rosa. Muchísimas gracias, Rosa, de nuevo. Muchas gracias. Bueno, madre mía, con una presentación así, yo no sé por dónde empezar. Por supuesto, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí y estoy hasta nerviosa después de enfrentarme a alumnos y de dar charlas en sitios con muchísimos espectadores. Estoy nerviosa hoy. Bueno, voy a pasar a poner la presentación que tengo hecha, a compartir la pantalla de la presentación PowerPoint y espero que podáis verla. A ver. Voy. Ay, ¿por qué no puedo? Esto, como siempre, las cosas del directo, ¿no? Quique, ¿por qué no puedo? Vamos a ver. ¿Tienes que tener el botón de presentar ahora por ahí? Sí. Vale, y ahí ya tendría que seleccionar. Ahí le he dado, pero ahora me sale. Vale. Venga, ya estamos aquí. Muy bien. Yo voy a silenciar mi altavoz, mi micrófono, ¿vale? Creo que ya se puede ver, ¿no? Está Sí. todo bien y lo estáis viendo todo. Bueno, el nombre que le pongo a la presentación, pues lógicamente el título del libro. La presentación es una especie de mix, hablando de cómo he llegado yo a esto y dando algunas pinceladas del libro, porque no sé si habrá gente aquí que lo haya leído todo, que esté a punto de terminarlo, que no se lo haya leído nada. Entonces, pues por recordar un poco, tocar algunas pinceladas. Aún así, al final me podéis preguntar de lo que queráis, ampliar de lo que sea. O sea, estoy abierta a todo tipo de preguntas. Entonces, lo primero es, ya que me han presentado tan bien, tan completo, por cierto, estoy en la Universidad Politécnica de Valencia, es la Politécnica de Valencia. La breve historia de mi recorrido científico o divulgador, como digo aquí, yo iba a curar enfermedades, porque mucha gente le interesa curar enfermedades tipo Alzheimer, tipo cáncer, y era uno de mis objetivos en la vida, ¿no? Estudiar algo que pudiera hacer que mi estudio y mi contribución fuera esa. Y sin embargo acabé en un centro de plantas. Entonces, ¿cómo llegué yo a parar aquí? Aquí os presento la Estación Experimental del Zaidín, que es un centro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es de Granada, de donde yo soy. Entonces, este centro que es precioso, el edificio que veis aquí en la imagen es el centro administrativo, pero está lleno de edificios alrededor, que son los centros de investigación de este gran centro de investigación, ¿no? Entonces, este centro, yo fui a parar aquí estando en cuarto de carrera, todavía me quedaba cuarto y me quedaba quinto, y ya digo que me interesaban curar enfermedades y la investigación biomédica, básicamente, pues yo no sabía que este centro era un centro de plantas. Entonces, empecé a trabajar con las plantas. Yo no tenía ninguna relación con las plantas, ningún interés, más allá de las macetas que podía tener mi madre en casa, y empecé a investigar con ellas, a aprender mecanismos, a descubrirlas, en una palabra. Entonces, casualmente os cuento esta experiencia porque digamos que fue la que marcó mi destino. Al trabajar con plantas, ellas no entienden, esta es una foto de uno de los invernaderos de ese centro, ellas no entienden de fines de semana, no entienden de festivos, de vacaciones, de Navidad, hay que regarlas, ¿no? Hay que estar pendientes de ellas. Entonces, uno de los fines de semana que yo tenía que ir a regar mi experimento, el que tuviera en ese momento, pues me di cuenta en ese invernadero
Pues que había unas plantas que estaban muy mal, estaban prácticamente muertas. Lo cuento porque me resulta gracioso. Es que, fijaos, estaban fatal esas plantas. Estaban, ya os digo, muertas, podríamos decir, muy secas, con la tierra muy, muy, muy compacta y muy seca, y me dio pena. Y pensé que a alguien se le había olvidado regarlas, que alguien las tendría que haber regado ese fin de semana, pero por algún motivo igual no pudo ir. Y yo pensando que hacía un favor, pues las regué. Claro, las regué muy bien. No había ningún cartel ni había nada, era un experimento de un grupo muy grande de investigación. Y no había nada que dijera que no se podían regar. Claro, yo las regué pensando que estaba haciendo algo bueno, que le estaba haciendo un favor incluso a alguien, ¿no? Y resulta que eché a perder un experimento de un par de meses de sequía. Entonces, a pesar de lo que yo pensaba que me podía llegar a caer por haber hecho lo que hice, el responsable de ese experimento fue mi futuro jefe, mi futuro director de tesis. Cuando descubrió que fui yo y yo dije lo que había hecho y por qué lo había hecho, pues ya digo que lejos de echarme la bronca, que estaba en su derecho de hacerlo, pues me llamó al cabo del tiempo, cuando yo ya terminé la carrera, para empezar una tesis doctoral con él. Entonces eso fue entre lo que aprendí durante cuarto y quinto de carrera en este centro y que luego tuve esa oportunidad directamente de empezar la tesis doctoral, ahí fue donde empecé y las plantas fueron el objeto de mi estudio. Entonces, básicamente este ha sido mi ascenso después de mucho sacrificio y aún me queda todavía. Pero bueno, empecé como alumna en este centro de investigación, hice la tesis doctoral, después distintas estancias postdoctorales que se hacen después de terminar la tesis, distintos contratos en distintos centros y finalmente ahora mismo estoy como profesora ayudante doctor en la Universidad Politécnica de Valencia. O sea que después de haberme tirado pues prácticamente 24 años investigando las plantas desde un punto de vista 100% investigador, científico, pues llevo un año oficialmente como docente, como profesora de universidad. Pero ya os digo que fijaos, en esta pirámide aquí he puesto la temática de la mayor parte de mi vida, lo que he estudiado, que era la tolerancia de las plantas que están asociadas a micorrizas, luego veremos lo que son esa tolerancia frente a condiciones de estrés, sobre todo sequía y salinidad. Actualmente estoy centrada en otro campo de investigación, que luego si queréis hablamos de eso, y un poquito, muy poco, menos de un año, ya os digo, pues dedicada a la docencia oficialmente. Vale, entonces, en redes sociales la gente se piensa que soy divulgadora. De hecho, me presentan la divulgadora, tal. Sí, soy divulgadora, pero soy divulgadora desde hace 11 años, ¿no? Prácticamente. Antes era científica, pero esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue antes? ¿Una científica que luego ha divulgado, o una divulgadora que está haciendo ciencia, ¿no? Depende de cómo se mire, porque yo creo, primero, que al ser científica, haber trabajado toda mi vida en eso, investigando con fondos públicos, o sea, con plantas, investigando con fondos públicos, creo que tenemos el deber de contar a la sociedad lo que hacemos. Entonces, primero investigamos, primero hacemos ciencia y después desde ese conocimiento lo suyo es divulgarlo, contarlo a la gente, porque tienen derecho a saber lo que se hace con su dinero, ¿no? Y porque muchas veces esos resultados se plasman en unos artículos de investigación en inglés a los que todo el mundo no tiene acceso. Y aun teniendo acceso, pues son artículos de un área muy específica, con una terminología muy específica, que aun siendo otro científico el que lo pueda leer, igual tampoco lo entiende, porque son áreas muy concretas, ¿no? Igual que yo no entendería nada de física de partículas. Entonces creo, desde mi punto de vista, que los científicos debemos divulgar. Y por otro lado, yo creo que ya divulgamos desde el principio, porque desde el momento que estamos en una reunión familiar y un tío, una tía, un primo o tu abuela te pregunta ¿y qué es lo que haces en el laboratorio? ¿A qué te dedicas? ¿Qué investigas? La típica pregunta de ¿qué investigas?
pues tienes que contar lo que haces. Y si se entera, si esa persona es capaz de entenderlo, ya estás divulgando. Entonces, bueno, si es cierto, como os pongo aquí, esto está al alcance de solo aquella gente que hace ciencia, que se puede meter en bases de datos especializadas. Ya digo que solo esa gente tiene acceso, un acceso limitado, y puede consultar pues, la producción científica y otros parámetros de calidad científica con los que nos miden a los investigadores. O bien también hay bases de datos públicas, de acceso público, donde cualquiera, como Google Scholar o el Google Academic, puede poner el nombre del investigador que sea y ver cuánto ha publicado, cuándo, de qué. Incluso hay artículos que tienen un acceso libre y uno puede leer, ¿no?, la producción científica de cualquier persona. Pero bueno, sí es cierto que en determinado momento, hace unos 11 años, porque fue en el 2011, comencé a escribir un blog. Fue cuando realmente me planteé contar de una forma más o menos oficial o periódica lo que hacía. Básicamente en este blog hablaba y sigo hablando de biotecnología vegetal, de transgénicos, de micorrizas, que se puede decir que es mi campo de especialización en el que he trabajado más tiempo, de pseudociencias o en general pues de lo que quiera, ¿no?, que por eso es mi blog. Pero bueno, no, broma aparte, sobre todo es de biotecnología vegetal. Entonces, a raíz de ese blog, bueno, pues ha surgido la posibilidad de seguir divulgando en distintos medios, tanto en plataformas de divulgación, en conferencias, debates y mesas redondas en eventos de muy distinto tipo, participaciones en radio, organizando eventos, etcétera. Bueno, en prensa escrita, prensa digital y en redes sociales, básicamente en Twitter, que es donde más divulgo, donde solo divulgo, porque otras redes sociales casi no uso, entonces Twitter sí. Vale. Escribir un libro, escribir este libro. Yo, que no había escrito ningún libro hasta ese momento, ¿de dónde surge esa idea de escribir un libro? Pues a raíz de ese blog y de mis distintas participaciones en diferentes medios de divulgación, mi editor de la editorial Guadalmazán, que es un grupo de divulgación dentro de Almuzara, que es la editorial más grande, me contacta conmigo y me dice: Rosa, quiero que escribas un libro de plantas. Y yo le decía: madre mía, ¿de dónde saco yo tiempo? Que siempre estamos los científicos en nuestros laboratorios tantas horas y prácticamente sin horario, porque ya sabéis que esto de la ciencia es un poco mucho sacrificado, en fin, no tenemos un horario muy, muy establecido y no tenemos mucho tiempo libre. Y yo casi siempre estaba agobiada. Entonces, digo, ¿y de dónde saco yo tiempo para escribir un libro de plantas? Y tú tranquila, poco a poco, no hay prisa, cuando te dé la gana, pero quiero que escribas un libro con nosotros. Y entonces fue cuando dije, bueno, vale. Ahora, de botánica. ¿Por qué de botánica? Aunque se llama botánica, eso no estaba en mi libro de botánica, ya habréis dado cuenta, los que hayáis leído el libro, que yo botánica como tal, pues no trato, yo no veo taxonomía, no veo clasificación de plantas, ni ciclos reproductivos de distintos tipos de plantas, pero claro, botánica tenía que llevarlo porque eso no estaba en mi libro de plantas, pues casi que sonaba mejor botánica, pero realmente yo no hablo de botánica. Entonces, ¿por qué escribir este libro? Pues, en primer lugar, porque ya os he comentado, son casi 24 años investigando y trabajando con plantas y a pesar de eso, yo me sigo sorprendiendo, me sigo asombrando. Nunca sabemos lo suficiente porque son unas grandes desconocidas que tienen muchísimo que enseñarnos. Entonces, yo todo lo que descubro, pues muchas de esas cosas creo que al resto de la gente, si se las cuento, o en mi ingenuidad, creo o pienso que les puede hacer ilusión también saberla, igual que me ha hecho a mí. No sé si será verdad o no,
pero creo que es importante darle el lugar que merecen y ponerlas en valor. Porque también otra cosa que me ha llamado mucho la atención, y aunque no es un término reciente, fijaos que os lo he puesto aquí, tiene un nombre, es el plant blindness y viene a traducirse como la ceguera a las plantas. Es un término que se acuñó a finales de los años 90, creo que por el 99. Y fijaos en este esquema, que creo que lo representa muy bien, que consiste, bueno, es un sesgo en la percepción de las plantas como seres vivos. Si a una persona que va por un parque se le pregunta, ¿cuál es el último ser vivo que has visto? A lo mejor te dice, pues un pajarillo que se posó en una rama, o un caracol, o una abeja que estaba en una planta, pero solo se fijan los animales. Es lo que venimos llamando el zoocentrismo, ¿no? Darle mucha importancia a los animales. Pero no se da cuenta que en ese parque o en ese bosque hay otros seres vivos que no se mueven o que aparentemente no se mueven, y son las plantas. O sea, esa gente que experimenta esa ceguera a las plantas no es consciente de que las plantas son seres vivos, igual que los animales. No igual, yo diría que incluso más complejos que los animales, porque tener en cuenta que las plantas llevan más de 400 millones de años entre nosotros, ¿vale? Y que si hubiera una extinción de animales, el mundo seguiría, pero si hubiera una extinción de plantas no ocurriría eso. Entonces, en este cuadro que os pongo aquí a la izquierda, es un cuadro hecho por una artista famosa que se llama Ucalel y se llama Nuestras hermanas las plantas, esas santas a las que nadie les reza, ¿no? Y tiene mucho sentido, precisamente por lo que estoy diciendo, porque no les damos el valor que merecen. Entonces, fijaos que aquí a la derecha os he puesto algunos ejemplos, pero seguro que alguno os suena. El primero de arriba, o sea, el primero de ellos es que en el siglo XIX la primera célula que se vio al microscopio la observó Hooke y esa primera célula venía del corcho. O sea, observando corcho, que proviene de una planta, que es de origen vegetal, al microscopio se observó la primera célula. Fijaos en esa imagen que se ven como celdillas. Esas celdillas, de ese nombre viene lo de célula, ¿vale? Así es como se ve el corcho al microscopio. En la del medio corresponde al primer virus que se descubrió, que precisamente es el virus del mosaico del tabaco. O sea, un virus que infectaba una planta. Y en la última, que es la de la imagen de abajo, es para que veáis en qué consiste una cromatografía. La cromatografía es una técnica analítica que hoy en día se utiliza en muchísimos laboratorios, incluso en un laboratorio de análisis clínico. Pues la primera vez que se hizo una cromatografía fue tratando de separar los pigmentos que hay en una planta, en una hoja o en una flor. O sea, aunque la hoja la veamos, por ejemplo, verde, no hay un solo pigmento de color verde, vamos a encontrar muchos colores distintos. Entonces, se describe ese patrón que se ve ahí. Vale, pues entonces, la importancia de las plantas, en el libro más o menos lo he distribuido y es porque están muy relacionadas con muchas cosas distintas, con la historia, con la alimentación, por supuesto. Una dieta saludable, sabéis que debe basarse en un mayor consumo de plantas en general. Cuando digo plantas me estoy refiriendo a hortalizas, a legumbres, a frutas, verduras de todo tipo, cereales, todo eso son plantas. Y para que la alimentación sea sana y sea saludable, el mayor consumo debe ser de eso. También han tenido un papel fundamental en la economía, en la cultura, en la medicina. Sabéis que a partir de las plantas se han desarrollado muchísimos principios activos que hoy en día se siguen utilizando. Y por supuesto la importancia ecológica que tienen, ¿no? Desde el punto de vista del medio ambiente. Entonces, en el libro, que aquí tenéis la portada, pues la idea era no entrar a hablar a saco de distintos aspectos de las plantas, sino una primera parte a la que llamé las plantas y nosotros,
porque quería ponerlas en contexto. Precisamente antes de hablar de mecanismos concretos de las plantas, yo lo que quería era ver por la importancia que tenían pues para eso, para la medicina, para la historia, para la cultura, para la economía, y en ese capítulo pues se ven distintas cosas que ahora veremos. Entonces, en la segunda parte la llamé Come, las plantas también, las plantas tienen hambre y se alimentan, para hablar de los distintos tipos de nutrición, concretamente plantas parásitas, plantas carnívoras, cómo se alimentan de lo que hay en el suelo. La tercera parte es para hablar de las relaciones que hay entre las plantas, la vida social de las plantas. Y la última parte era para hablar de la reproducción, semillas y, en definitiva, de cómo se aman, ¿no? De una forma un poco poética de decir cómo se reproducen las plantas, ¿no? Que también crean vida. Entonces, en cuanto a la primera parte, que eran las plantas y nosotros, una de las cosas que se tratan en esta parte es las especias. O sea, las especias que hoy en día todos tenemos en nuestras cocinas, distintos tipos de especias, canela, jengibre, el clavo, el comino, el orégano, en fin, muchísimas que se obtienen de distintas partes de la planta. En su momento, y hablo ya de hace muchísimo tiempo, mucho tiempo en la historia, obtener estas especias constituyó un comercio, un tráfico cultural y un desarrollo, entre otras cosas, de la ingeniería naval. O sea, el comercio de las especias, aunque las especias se llevan utilizando unos 5.000 años, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia ya se usaban especias para embalsamar. Alejandro Magno también obligaba a los soldados a curarse con azafrán. Hay muchísimas anécdotas y muchos datos que ponen de manifiesto que se utilizaban hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, pues esa conquista de distintas zonas del mundo para obtener las especias, básicamente porque en el sitio donde se obtenían eran muy baratas en el origen, pero pesaban poco, ocupaban poco, y en el destino se podían vender muy caras. Entonces era un comercio que traía cuenta, un comercio muy lucrativo. Tratando de buscar distintas rutas a lo largo del mundo, fue como se desarrolló la ingeniería naval. O sea, barcos capaces de cruzar el mundo, de cruzar los océanos. De hecho, la primera circunnavegación, la primera vuelta al mundo, se originó buscando rutas alternativas de las especias. Y esas rutas daban lugar a intercambios culturales donde no solo se intercambiaban alimentos, sino también animales y costumbres. Eso hizo que llegaran los españoles a América y que naciera la figura de lo que hoy conocemos como el embajador, ¿no? Como la persona que se encargaba de comercializar y de llevar a cabo esos intercambios. Entonces, otro de los capítulos interesantes, que mucha gente lo conoce, lo que ocurrió en la Holanda del siglo XVII, pero ha oído hablar de una crisis financiera, de que estalló una burbuja, del comercio de los tulipanes. Todo eso mucha gente sabe lo que ocurrió, pero no sabe por qué fue esa crisis y que estallara esa burbuja, ¿no? Entonces, para poner un poco en contexto, pues Holanda, ya sabemos que hoy en día se comercializan 30 millones de flores cada 24 horas, o sea, al día en Holanda, ¿no? Es, de hecho, la mayor floristería del mundo, pero en el siglo XVII, que es cuando nos tenemos que remontar, en Holanda los tulipanes se consideraban un fenómeno cultural, o sea, un signo de distinción que solo los tenían las casas más lujosas, disponían de esos jardines llenos de tulipanes, y eso era un signo de estatus social, pues como piedras preciosas, o sea, tenía un valor similar a las piedras preciosas. De hecho, hay un cuadro holandés que representa la diosa Flora, precisamente con una balanza, donde está equilibrando en la balanza en un lado tulipanes y en el otro piedras preciosas. Pues fijaos que este tulipán, que no lo veremos nunca porque ya dejó de existir, era un tulipán que en el siglo XVII
es de una variedad llamada Semper Augustus. Y esta variedad única, y ya digo que solo de aquel momento, un solo ejemplar de esta variedad llegó a intercambiarse por una mansión lujosa en Ámsterdam, por una mansión entera, un solo bulbo. Bueno, podían costar varios sueldos de varios meses, unos cuantos bulbos de tulipán, en fin. La burbuja fue, es que no quiero desvelar muchos detalles porque creo que es uno de los capítulos que a mí por lo menos más me gusta del libro y no quiero hacer spoiler, quiero que sepáis o que leáis en algún momento por qué ocurrió todo esto, ¿no? Pero el momento en el que estalló la burbuja se puede ver aquí representado. Hubo un momento en el que 99 bulbos de tulipán, por 99 bulbos se pagaron miles de florines, que vendrían a ser lo que hoy en día son varios millones de euros, y al día siguiente, pues prácticamente no valían nada. Entonces, bueno, explotó esa burbuja. En otro de los capítulos de ese apartado, de esa parte del libro, hablo de las brujas, porque todo el mundo sabe la Edad Media y, bueno, en distintos momentos de la historia, la fama que han llegado a tener las brujas. Fama a veces no merecida, pero bueno, sabemos hoy en día que las brujas al fin y al cabo eran hechiceras, ¿no? Que hacían sortilegios, que hacían pócimas, que podían torcer voluntades, lanzar maleficios, curar enfermedades, sanar, o sea, provocarlas incluso también, o incluso predecir el futuro. Pero al final lo que sabemos ya a ciencia cierta es que esas brujas no eran más que herederas de las curanderas de la antigüedad. O sea, el conocimiento de las plantas se había ido heredando de unas generaciones a otras hasta llegar a ese momento en el que las brujas sabían perfectamente cómo usar principios activos de las plantas para fabricar sus ungüentos con distintos fines, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenéis una foto de brujas reales de la época, o incluso aquí otras tomando café. Y si hablamos de brujas, seguramente la imagen que tenga todo el mundo en la cabeza sea la de una bruja volando en una escoba, ¿no? Quizás no desnuda, pero sí con una escoba. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? ¿Por qué no va muy desencaminado que esté esta bruja aquí con una escoba y que la bruja esté desnuda? Al final, ¿qué era lo que ocurría? Pues resulta que estas señoras que se dedicaban, que acumulaban ese conocimiento de las plantas, sabían que a lo largo del día las plantas van acumulando principios activos, distintos principios activos, principalmente alcaloides, que tienen efectos muy potentes en muy pequeña cantidad. Y entonces las plantas van acumulando esos principios, esos alcaloides con las horas de luz, con las horas del sol. De manera que al final de la tarde, ya cuando empieza a caer la noche, es cuando tienen mayor cantidad de alcaloides. Entonces salían en ese momento a buscar las plantas por ese motivo, porque era cuando había más, y el otro motivo era porque en determinado momento la Iglesia ya había prohibido directamente que las brujas pudieran recoger plantas, los magos pudieran leer el futuro, todo este tipo de cosas estaba muy perseguido. Entonces no podían salir en momentos en el que el resto de la gente las viera, porque posiblemente tendrían un problema. Entonces el caso es que recogían esas plantas, preparaban, extraían esos principios activos, y aquí tenéis una pócima real de vuelo, de lo que ellas creían que era el vuelo, que llevaba etanol y luego llevaba extracto de distintas plantas. Fijaos, belladona, beleño, estramonio, opio, cicuta, cáñamo. La mayoría de estas plantas son solanáceas. Las solanáceas son unas plantas que pertenecen a una familia que contienen un alcaloide que le da nombre a esa familia, que es la solanina. Entonces, ese alcaloide es muy potente y tiene, ese y otros alcaloides.
pero son plantas que con una concentración muy, con poca cantidad, quiero decir, de ese principio activo, tienen unos efectos muy grandes, muy potentes. La belladona, el beleño, el estramonio, esas plantas te pueden matar directamente. Si usas una dosis que no es la adecuada, te pueden matar. Ellas sabían perfectamente qué dosis usar y lo que obtenían eran pues sensación de ingravidez, que era lo que ellas pensaban que les hacía volar. Ellas creían que volaban, pero era por eso, por los efectos de esos alcaloides. Sensación de ingravidez, mareos, sensaciones de copular, incluso como ellas pensaban, con el mismísimo diablo, ¿no? En otra parte del libro, en la segunda parte, que es la de come, las plantas tienen hambre y se alimentan, ¿aquí de qué hemos hablado? Bueno, esta es una imagen de Darwin, porque en cierto momento, sobre todo en los últimos años de vida de Darwin, que todo el mundo lo conoce porque fue el padre de la teoría de la evolución, pero poca gente sabe que los últimos años de su vida los dedicó a estudiar las plantas, porque vio en ellas cosas, bueno, ya os digo que cualquiera que estudie las plantas la verdad es que se sorprende. Y él empezó a estudiar las plantas carnívoras y a estudiar, tiene algunos libros de plantas carnívoras y tiene otros libros del movimiento de las plantas, ¿no? Donde estudió cómo se enrollan los zarcillos de algunas plantas. Bueno, pues las plantas carnívoras le fascinaron. O sea, hizo distintas pruebas para ver qué era lo que ocasionaba que una planta carnívora, concretamente esta que tenéis aquí, la atrapamoscas, la Dionea muscipula, que esta planta carnívora fuera capaz de cerrar esas dos partes que tiene atrapando al insecto, ¿no? Entonces Darwin en esos experimentos pues ponía urea, ponía carne, ponía una piedra, ponía agua, ponía distintos materiales y observaba la planta. Entonces veía que únicamente la planta se cerraba con aquellas sustancias que tuvieran nitrógeno. ¿Por qué ocurría esto? Porque estas plantas, las plantas carnívoras, suelen crecer en zonas donde el suelo es muy pobre en nutrientes, principalmente en nitrógeno. Y el nitrógeno es uno de los más importantes para una planta. Entonces, si no tienes nitrógeno en el suelo, si no lo pueden obtener por abajo, pues lo tienen que obtener de algún sitio. Y lo obtienen pues de lo que comen, entre comillas, de lo que atrapan. A ver, lo atrapan de una forma activa o de una forma pasiva. Tienen muchos mecanismos verdaderamente sorprendentes para atrapar ese alimento. O bien el insecto o bien las heces de lo que sea, de insectos, incluso de murciélagos, de pequeños roedores, de lo que sea. Pero lo que quieren es chicha y esa chicha tiene que ser nitrógeno. Entonces, fijaos si es alucinante esta planta. Mira, aquí os he puesto otra imagen. Que, en primer lugar, no solo es capaz de detectar cuando ha llegado un insecto y ha entrado, o sea, normalmente tiene como si dijéramos la boca abierta, ¿no? Entonces llega un insecto, detecta que está tocándola y lo atrapa. ¿O no? ¿De qué depende esto? Bueno, en primer lugar depende de que el insecto sea lo suficientemente grande como para que le den muchos nutrientes. ¿Qué quiere decir? O sea, no solo detecta cuando llega un bicho, sino que detecta si el bicho, una vez que lo digiera, le va a dar suficiente alimento o no le va a compensar poner en marcha toda la maquinaria como para digerirlo. Es decir, que si es demasiado pequeño, va a volverse a abrir y la va a dejar escapar y le va a dar una segunda oportunidad. Ahora, si es de un tamaño que considera aceptable, que le va a dar alimento suficiente, pues entonces lo atrapa. Y eso se hace pues teniendo en uno de los extremos de lo que sería esa jaula, tiene como 3 pelillos que hacen de gatillo. En el momento que el insecto toca eso es cuando se cierra. Y se cierra, pues nosotros parpadeamos mucho más rápido de lo que se cierra esto. O sea, para que os hagáis una idea. Y este tipo de planta, que es
preciosa, a mí me parece increíble ir por los bosques de Sumatra, los bosques de Borneo, porque únicamente vive allí, y encontrarte con esta planta que parece de un cuento de hadas. Esto en realidad es una flor, y eso que veis es la flor, y es la flor más grande del mundo, o sea, una flor que puede llegar a pesar 11 kilos. Bueno, pues esa flor, con todo lo bonita que se ve ahí, es una flor parásita. Entonces, tenéis que pensar que si es parásita es porque está viviendo a costa de alguien, está viviendo a costa de la planta mucho más grande a la que parasita, que normalmente es plantas de la familia de las vides, una vid. Entonces, ¿os dais cuenta? ¿Os fijáis que, creo que aquí en esta también se ve, vale. Fijaos que toda la flor no tiene nada verde. No tiene nada verde porque no hace fotosíntesis, es decir, no se alimenta a partir del sol, ¿no? Que para lo que sirve la fotosíntesis, para generar energía utilizando o sea, para generar alimento utilizando la energía de la luz, la energía del sol. Como esta planta vive a costa de otra y se alimenta a costa de otra, no tiene partes verdes, por eso es una planta íntegramente parásita. Entonces, esta planta lo que tiene es que la hace muy especial el hecho de que es una planta que está en peligro de extinción, solo vive allí, es muy difícil que florezca, de hecho, de todas las que puedan llegar a florecer, muere la mayoría, tarda 20 meses en florecer, y claro, tiene que florecer una que sea de género masculino y otra que sea de género femenino para que las dos se puedan fecundar y pueda haber una nueva planta. Si eso no ocurre, pues no se puede volver a generar una planta nueva. Entonces, en definitiva, tienen que darse una serie de circunstancias prácticamente imposibles para que esta flor especial se pueda seguir perpetuando, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno de Indonesia está haciendo todo lo que pueda, todo lo que esté en su mano para proteger esta flor, porque, bueno, por el turismo, la deforestación de esos bosques, etcétera, están en serios problemas. Aparte, se ha utilizado mucho como medicina tradicional, entonces eso también ha hecho que haya muy poquitos ejemplares de esta flor en el mundo. En esta parte, que ya sería la tercera parte, que yo la he llamado como vive, la agitada y estresante vida social de las plantas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Bueno, uno de los capítulos que más llama la atención, aunque hemos visto varios, es como la longevidad de las plantas, si son eternas, cuánto puede vivir un árbol, en fin, distintos aspectos dentro de esa parte. Pero uno de los capítulos más interesantes es el de la inteligencia vegetal, la neurobiología vegetal. Eso de neurobiología vegetal todavía sigue siendo un término un poco conflictivo, pero bueno, la pregunta es si son inteligentes las plantas, ¿no? Entonces, como dice Stefano Mancuso, que es uno de los investigadores más importantes dentro de este campo, él dice que si se define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, las plantas tienen mucho que enseñarnos. Y en parte yo estoy de acuerdo con lo que dice él, porque también depende de cómo definamos la inteligencia. Pero si es la capacidad de responder, de adaptarse a problemas, ellas son capaces de hacerlo. O sea, es cierto que no tienen un sistema nervioso como nosotros, no tienen neuronas, no tienen esa forma de transmitir señales químicas en un sistema nervioso. O sea, que lo de sentir lo podemos poner un poco en duda, pero sí es cierto que tienen memoria, sí es cierto que oyen a su forma, a ver, entendedme siempre, en el libro lo comento, permitidme que hable así, porque es que no sé cómo llamarlo, que pueden percibir sonidos, lo que para nosotros sería oír, que pueden reaccionar si se les toca, por supuesto que sí, todo el mundo sabe lo de conoce la mimosa, ¿no? Que le tocan la hoja e inmediatamente empiezan a cerrarse. Y de hecho parece que no les gusta mucho que se les toque. Entonces, todo esto que parece un poco
surrealista o que puede despertar la risa de algunos, son investigaciones científicas que se han llevado a cabo y con resultados perfectamente reproducibles. O sea, no hay duda. Queda mucho por saber, también os lo digo. Entonces, un ejemplo que cuento en el libro y que también me parece muy curioso es el hecho de cómo se descubrió el etileno. El etileno, para quien no lo sepa, quizá os suene porque los tomates, por ejemplo, los maduran en cámaras de etileno. ¿Os sonará eso? Para que se utiliza para madurar alguna fruta o alguna verdura. Pero el etileno en sí es una hormona vegetal. Entonces es una hormona que está implicada en la señalización frente, por ejemplo, a ataques de herbívoros o ataques de plagas, ¿no? Que ponen en peligro la supervivencia de las plantas. Entonces, esta historia se remonta a los años 90, creo que fue en el año 90, 1990. Y nos tenemos que ir a Botswana. Entonces, allí en esta zona hay un área que es una reserva donde vive este animal, que es un tipo de ciervo, que se denomina kudú. Entonces, este ciervo, en aquel momento, en aquellos años, estaba muy perseguido por cazadores furtivos que iban buscando la cornamenta. Hasta el punto, bueno, pues que acabaron con muchísimos ciervos y los responsables de este parque nacional tuvieron que recluirlo, que encerrarlo en una zona limitada para proteger a estos kudúes. Entonces, en esa zona donde los recluyeron para vigilarlo y para protegerlo, había acacias, y las acacias son los árboles de los que se alimentan estos ciervos, estos antílopes, perdón, no son ciervos, son antílopes. Se alimentan de acacias. Las acacias, si están sometidas a una alimentación normal, o sea, si estos animales se alimentan de forma normal de las acacias, no hay ningún problema. Pero en aquel momento lo que ocurrió fue que en un área limitada, relativamente pequeña, había mucha cantidad de kudúes, una cantidad concreta de acacias y había muchos animales que estaban comiendo acacias. También se juntó la época seca y por tanto los kudúes no podían también alimentarse de otro tipo de alimentación, o sea, de pastos, por ejemplo. Si no tenían pasto y solo tenían acacias, pues solo podían comer acacias. Eso lo que hizo fue que las acacias más cercanas empezaran a desarrollar una respuesta, digamos, de aviso para que a las acacias más lejanas les pillara un poco la situación prevenida. Y esa respuesta o ese aviso consistía en aumentar la concentración de unas moléculas muy tóxicas que eran los taninos. Los taninos, la sustancia esa, la molécula que está en el vino, que resulta así como un poco amarga, o que está en los ¿cómo se llama esto? En los caquis verdes, incluso en los plátanos, esa sustancia que te deja así un poco, pues esos taninos aumentaron mucho la concentración. Entonces, en determinado momento, resulta que empezaron a encontrarse los responsables del parque, de esta zona, de esta reserva, empezaron a encontrar kudúes muertos. Empezaban a morir. Y más, y más, y más, hasta una cifra, pues, bastante exagerada. Y no sabían por qué era, porque nadie los había cazado, no tenían heridas, no tenían aparentemente nada, ni siquiera estaban enfermos, no parecían enfermos. Y cuando los analizaron, le hicieron autopsias a estos kudúes, lo que vieron fue que en el hígado la concentración de taninos era un 300% mayor. Entonces, al final se comprobó. Bueno, aquí os pongo un poco lo que iba pasando con la historia, ¿no? El kudú comiendo la acacia, empezaron a morir. Y entonces, en esta especie de esquema que os he puesto aquí, las acacias que estaban más cerca de los kudúes habían aumentado esa concentración de taninos, la molécula esta que era el etileno se transmite por el aire y entonces este etileno había atravesado grandes distancias para avisar a las acacias más lejanas, a las que todavía no habían llegado los kudúes, y estas acacias más lejanas ya tenían en la concentración de taninos preparada
para hacer frente a ese ataque. Entonces, ahí eso fue la primera evidencia en la que se demostró que el etileno era una molécula señalizadora que formaba parte de la comunicación entre las plantas. O sea, eso hoy en día es algo indiscutible. De hecho, el olor a hierba recién cortada, al césped recién cortado, eso podríamos decir que son también señales, que son como si fueran lamentos del césped, porque se le está haciendo un daño, se le está cortando, aunque se van a recuperar muy rápido y es un daño que no les pasa absolutamente nada, pero ese olor son moléculas volátiles que están produciendo ante ese daño. O sea, es una forma de comunicación también. Entonces, como dijo Stephen Hawking, como he puesto aquí, bueno, él dijo que miráramos a las estrellas y no miráramos a nuestros pies. Y yo os digo lo contrario, que no miréis a las estrellas y que miréis lo que hay bajo vuestros pies. ¿Por qué? Pues porque en una sola pisada, como tenéis aquí, vais a encontrar un ecosistema inmenso, o sea, un ecosistema donde sabéis que va a haber algas, va a haber a distintas profundidades del suelo, vamos a encontrar cientos de miles de especies de protozoos, miles de especies de nemátodos, de insectos, de arácnidos, de moluscos, de gusanos, incluso pequeños vertebrados, miles de especies de bacterias y virus, pero también vamos a encontrar kilómetros de micelio de hongos, concretamente de más de 500 especies de hongos. ¿Qué es el micelio? Bueno, una parte de los hongos que parecen como hilos, ¿no? Como pelillos que se van extendiendo en el suelo y van comunicando, van contactando unas plantas con otras. Entonces, eso lo que hace es que no solo haya comunicación por encima del suelo, sino que también hay comunicación por debajo. Fijaos, de hecho, el animal, el ser vivo más grande del mundo, que hasta hace un tiempo se pensaba que era la ballena azul, hoy en día se sabe que no, que es un hongo, es el micelio de un hongo que conecta unas plantas con otras y no sé ahora mismo la extensión que tiene, pero bueno, imagina, para que sea el ser vivo más grande del mundo, pues sí es cierto que los hongos conectan, como si fuera una especie de internet, todas las raíces de las plantas, ¿no? Entonces, si esta imagen supongo que os sonará, os podrá recordar a las neuronas, ¿no? A las sinapsis, a las conexiones que hay entre las neuronas de nuestro cerebro, por ejemplo. Pues fijaos que esta otra imagen también os recuerda a esas neuronas, esas conexiones, ¿no? Pues esta anterior sí es cierto que son neuronas, pero esta es el micelio. Esa imagen corresponde al micelio que conecta unas plantas con otras, las raíces de unas plantas con otras. Por lo tanto, al final sería pues eso, como una red, como un internet. Esta imagen es real. Esto es una plantita que nosotros lo que vemos sería lo que va desde aquí, desde la superficie del suelo, hasta arriba. Y ahora fijaos lo que hay justo en el suelo, justo en el subsuelo. Tenemos una raíz principal, unas raíces secundarias que serían estas. O sea, digamos que la zona normal de las raíces sería esta que está marcada en rojo, pero todo lo que está por fuera corresponde al micelio de un hongo que vive con esa raíz. Entonces, esa es una de las partes en las que yo he investigado más y es una de las partes más interesantes de la relación entre plantas y microorganismos, porque estos hongos, precisamente, que son hongos micorrízicos, se llama micorriza arbuscular, porque tiene forma de arbolito, pero estos hongos viven dentro de las raíces de las plantas y viven en una simbiosis. Eso quiere decir que el hongo le da a la planta algo, pero la planta también le da al hongo algo. O sea, es una relación donde los dos se benefician. ¿Qué es lo que se dan? Pues fijaos, el hongo le va a dar a la planta fósforo, sobre todo, que son nutrientes, agua y otros nutrientes que hay en el suelo. Y la planta le va a dar al hongo compuestos carbonados, o sea, azúcares que el hongo necesita para vivir y no los puede obtener de ningún sitio. O sea, el hongo, si no fuera por la planta, moriría. La necesita para vivir. Entonces, como la necesita,
a mí me gusta pensar que hay como una especie de relación muy romántica, donde el hongo diría, pues como yo te necesito y sin ti no puedo vivir, estoy dispuesto a darte mucho más de lo que voy a recibir. Entonces te ofrezco protección. Y el hongo lo que hace es proteger a la planta frente al ataque de patógenos y frente a muchas condiciones ambientales. Sequía, sal, presencia de metales pesados en el suelo, que el hongo es capaz de comérselo y no dejar que pasen a la planta. En fin, al final el hongo la protege. Y no solo la protege, sino que fijaos que toda la superficie esta que hay por aquí, gracias a que el micelio es muchísimo más fino que el diámetro de un pelo, de un cabello nuestro, pues es capaz de llegar a zonas del suelo donde las raíces de la planta de forma natural no puede llegar. Entonces el hongo llega y coge el agua y coge los nutrientes. O sea que al final la está ayudando en un montón de circunstancias distintas. Este vídeo también es real. Este vídeo, fijaos, es de forma acelerada el crecimiento de ese micelio de la micorriza, de este tipo de hongos. Así es como se va extendiendo y se va expandiendo. Y este otro vídeo, veis en azul lo que sería la raíz de la planta y en rojo es el hongo, el micelio del hongo, ¿vale? Entonces lo que al principio ahí tiene mucha raíz, al final prácticamente casi toda la raíz está invadida en el buen sentido, porque es un hongo bueno, es un hongo beneficioso. Pero todo lo rojo sería presencia del hongo. Bueno, pues quedaos con ese nombre. Son micorrizas y las micorrizas cada vez se usan más en la agricultura. Hoy en día las conocen los agricultores porque tienen muchísimas ventajas utilizar micorrizas. Menor uso de agua, de riego, menor uso de fertilizantes, mayor protección de los cultivos frente a sequía, frente a virus, bacterias, ataques, en fin. Entonces, ¿desde cuándo existe esta relación? El hongo sabemos que existe desde hace 460 millones de años, pero lo que es esa relación simbiótica, esa unión del hongo y la planta, sabemos que existe desde hace 408 millones de años. ¿Por qué? Porque se han encontrado fósiles. Fósiles donde se ve la espora del hongo y se ve esa espora dentro de la raíz de una planta. Y ese fósil tiene más de 400 millones de años. Entonces, de hecho, no solo tiene todas estas ventajas, sino que las plantas que comenzaron siendo acuáticas, vivían en un medio acuático, colonizaron la Tierra, tuvieron éxito colonizando la Tierra gracias a estos hongos, que le hicieron la vida un poquito más fácil. Y ya por último, en la cuarta parte del libro, donde hablo un poco de la reproducción de las plantas y cuento las estrategias que tienen para llamar la atención, para polinizarse, que también me parecen increíbles, quería contaros algún ejemplo, un par de ejemplos solo de todos los que cuento. Bueno, ya veis aquí que cada planta tiene su aparato reproductor femenino, ¿no? Lo que sería su aparato reproductor femenino, y el masculino, como si fueran animales. Esta planta que tenéis aquí, que es el Amorphophallus titanum, también parece una planta de cuento de hadas, no me digáis que no. No es la flor más grande del mundo, ¿vale? Si veis en algún sitio que esta es la flor más grande porque tiene 3 metros de altura, no es cierto, porque lo que estamos viendo nosotros en esta imagen realmente no es la flor, es mucho más que la flor. Las flores son muy pequeñitas y están en otro sitio que ahora veremos. Entonces, aquí lo que vemos es, efectivamente, son 3 metros de altura y esto que parece una barra de pan, que está aquí en medio, en realidad es una espádice, que es como se llama en términos botánicos. Eso es una inflorescencia. ¿Qué es una inflorescencia? Un conjunto de flores. O sea, donde van a estar las flores masculinas y las flores femeninas. Solo eso, solo ese espádice puede pesar 75 kilos. Entonces, la característica que tiene esta planta, fijaos que si hacemos una ventanita aquí, un agujero para poder ver el interior y poder ver el espádice,
¿qué es esto? Aquí es donde vamos a encontrar las flores masculinas, que están aquí arriba, y las flores femeninas, que son estas que están aquí abajo. Hay miles probablemente, sí, pero fijaos el tamaño que tienen. O sea que esta flor cadáver no es la más grande del mundo. ¿Por qué se llama cadáver? Pues es muy fácil de imaginar, ¿no? Por el olor que tiene. ¿Y por qué tiene ese olor? Porque los insectos que van a polinizar esta flor se sienten atraídos por el olor a putrefacto, ¿no? Con un olor a carne podrida. Son insectos pues, que les atrae ese olor. Entonces, lo gracioso que quería comentaros, lo interesante que quería comentar de esta flor es que es muy especial porque la floración solo dura 2 días y en esos 2 días tiene que ocurrir prácticamente todo. ¿Qué debe ocurrir? Primero, que se abran las flores femeninas para evitar la autopolinización. O sea, si primero se abren las masculinas, que es donde está el polen, se pueden autofecundar. Entonces, primero se abren las femeninas. Y también durante el corto espacio de tiempo en el que se tienen que reproducir, la flor es capaz de aumentar su temperatura hasta los 37 grados para que ese olor a podrido pueda ser capaz de llegar cuanto más lejos mejor y atraer a esos insectos que la van a polinizar. Entonces es una flor que también está en peligro, que es un espectáculo verla y que prácticamente está en unos cuantos jardines botánicos del mundo. Y la floración, que dura pues eso, 2 días, muy poquito, normalmente se emite en directo por streaming para que se pueda ver. Y este otro ejemplo que os quería contar es de una orquídea que se llama Ophrys, es una orquídea insectífera, bueno, por lo que os digo. Fijaos en la forma que tienen la flor, esta orquídea. Tiene exactamente la forma de la abeja hembra, de un abejorro hembra. Cuando digo la forma, hablo de la forma, hablo del olor, porque esta orquídea es capaz de emitir feromonas para atraer al macho del abejorro. El tacto es exactamente igual e incluso tiene la forma del labelo, que es esa, como si dijéramos, el abdomen de esa orquídea está lleno de pelillos y esos pelillos también son iridiscentes cuando les da las alas, son iridiscentes, ¿no? Las alas del abejorro. Bueno, pues en general toda esta orquídea es capaz de imitar exactamente a un abejorro hembra, de manera que llega el macho, se posa encima pensando que es un abejorro hembra, empieza a moverse, o sea, como si de verdad estuviera copulando, y finalmente no se lleva nada, porque es como un engaño, ¿no? Cuando los insectos van a polinizar una planta, se pueden llevar polen, se pueden llevar néctar, a cambio de polinizar, pero es que en este caso no se lleva prácticamente nada. Entonces es un engaño total. Y ya termino comentando, bueno, siempre hablar del libro es una alegría para mí porque solo me ha dado alegría, es lo que puedo decir. La repercusión que ha tenido, pues como otros muchos libros, es verdad que han salido muchas reseñas, que hemos hecho muchas entrevistas, hemos aparecido en radio, en prensa, en ferias del libro. Mañana tengo la Feria del Libro de Valencia, el mes que viene en Granada, en fin, presentaciones en distintos sitios. Una de las que me hizo más ilusión fue presentar el libro en el Real Jardín Botánico de Madrid, porque presentar un libro de botánica, un libro de plantas en el Jardín Botánico pues, de Madrid pues os podéis imaginar, ¿no? Y bueno, el libro ahora mismo se encuentra en distribución, la 3ª edición. Ha tenido una distribución internacional. Hay algunos países donde se está distribuyendo en formato papel. Y como sabéis, en noviembre estuve en La Coruña recogiendo el premio Prisma, que es un premio de divulgación científica que se da en distintas categorías. Y este libro la ganó en la categoría de mejor libro editado del año 2020. Así que, bueno, es un orgullo. Aquí os he puesto las fotos recogiendo, bueno, con el Prisma, que pesa muchísimo, por cierto. Y una cosa que os quería comentar porque me hizo ilusión, no voy a decir que no, y aparte me parece curiosa, es que
esto que tenéis aquí es un proyecto fin de carrera. Y esta chica, que he puesto la foto con su permiso, claro, es una chica italiana que ha hecho su proyecto fin de carrera de traductora e intérprete. Entonces me pidió permiso para traducir algunos capítulos del libro porque le había gustado. De hecho, es de las primeras lectoras que tuve. Le había gustado mucho y quería traducirlo al italiano para que formara parte de su proyecto fin de carrera. Y por supuesto le dije que sí. Y cuando lo defendió me mandó tanto el proyecto como la foto defendiéndolo. Así que creo que más o menos me ha ajustado el tiempo. Igual me he enrollado mucho, no lo sé. Pero bueno, lo que me queréis preguntar, tanto de investigación como de lo que sea, estoy abierta a todo. Y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas Menudo gracias. rollo. No, muchas gracias, Rosa. Vamos, si te parece, a pasar la palabra a la gente que quiera hacerte alguna pregunta y demás. Y vale, me voy a Fernando. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere intervenir? Sí. Sí, pero como queráis, todos. Vamos a ver si lo escuchas, si no te lo comento yo, ¿vale? Vale, vale. No, pero bueno, ahora le comento. Y a la vez que leía un libro, leí uno que era sobre la época de comentaban que la sacerdotisa masticaba laurel para ponerse blanco. Y entonces me llamó la atención que Rosa, ¿has escuchado algo? Nada. Vale. Leí un libro sobre, bueno, da las gracias por la presentación y demás, y leí un libro sobre Platón, en el que comentaban que en su época masticaban laurel las sacerdotisas, no sé muy bien con qué fines eran, para entrar en trance, efectivamente. Si sabías por qué podía ser esto. Pues seguramente por lo mismo que hacían las brujas. Es que muchas plantas se utilizan con esos fines. De ellas se obtienen medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la planta que uno utilice, porque si se sabe la dosis, bien. Pero las plantas, por ser plantas y por ser naturales, no son inocuas, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado. El laurel, pues concretamente no sé cuáles son los compuestos porque una planta tiene miles de compuestos. De hecho, pensar que el tomate tiene miles. Un tomate tiene miles de compuestos químicos. Entonces unos pueden ser buenos, otros pueden ser malos y el laurel pues seguramente tenga algún tipo de... Estoy pensando ahora mismo en una planta, ¿cómo se llama? Esta planta que hay en las medianas de las carreteras, en parques. Ay, no me sale ahora. ¿Cómo se llama? ¿Adelfas? La delfa, eso es. Yo no lo sabía. Pues, sí, es que la confundo con otro, no, la delfa, justo. Pues esa planta es súper, súper, súper tóxica y sin embargo la vamos a encontrar por cualquier sitio y la vamos a encontrar con acceso a niños pequeños y a mascotas. O sea, es que forma parte de los parques de las ciudades y de jardines y de... está por todos los lados. Y precisamente está porque es una planta que no necesita cuidado. O sea, muy resistente, muy dura, casi no hay que regarla y tiene mucho éxito pues, eso, decorando medianas de la autovía, en cualquier carretera, en calles, parques, jardines y sin embargo es una planta que te puede matar. Y me recuerda mucho al laurel, así que no descartaría que el laurel tuviera algún componente pues que en una dosis no controlada pudiera tener algún efecto. Bueno, Rosa, yo te quería preguntar porque recibimos bastante información relativa al tema de la
amenaza de la biodiversidad, amenaza por el cambio climático, pero la mayoría de la extinción de especies, pero en la mayoría de las ocasiones cuando se habla de extinción de especies, casi siempre pensamos en los animales, ¿no? Animales que están en peligro de extinción, animales amenazados. ¿Qué nos puedes decir en líneas generales, muy por encima, de cómo está el tema de la extinción de las plantas? Es decir, tenemos datos que nos hablen de cómo está afectando el cambio climático a las plantas. Yo no tengo datos aquí delante, pero sí es cierto que está afectando muchísimo, porque también tengo fe en que llevan mucho tiempo aquí, tienen una capacidad que no tienen los animales, y es la resiliencia. O sea, las plantas son capaces de resurgir de los ambientes más contaminados y más adversos que podamos encontrar. De hecho, en Chernóbil, aquello está ahora mismo que es un bosque. O sea, las plantas han resurgido allí y no notan para nada lo que ocurrió. Mientras que los animales están empezando ahora, pero los animales lo pasan mucho peor que las plantas. Entonces, problemas con especies en peligro de extinción, hay, desde luego, entran en un programa de protección, se hace todo lo posible para que no se pierda esa biodiversidad y de hecho hay bancos de semillas para ello. El principal motivo es que no se pierda la biodiversidad. Pero datos no tengo ahora mismo. ¿Otra pregunta? Sí, en primer lugar, muchas gracias por quería preguntarte en realidad varias cosas. Una, asumiendo que las plantas estaban primero y también que tienen una forma de inteligencia, la nuestra para los seres humanos puede tener algunas características que tengan que ver con la inteligencia humana. Dos, podríamos hablar, si esto sea relativo, de que hay plantas más inteligentes y menos inteligentes, o también más inteligentes humanas. Y tres, el grado de inteligencia tiene que ver con la expansión. Es decir, las plantas más inteligentes se expandirían más que las menos, colonizarían más que el planeta que las menos. Bueno, muchas gracias. Gracias. La 1 no me he enterado, la 2 y la 3 sí. La una es si las plantas estuvieron antes que nosotros en la Tierra, si nosotros hemos heredado algún tipo de característica de la inteligencia de ellas, ¿no? Si no me equivoco. Ojalá. No creo. Deberíamos aprender mucho de ellas, pero heredar algo de... Yo creo que no. Aparte, hay cosas que no se pueden heredar, o sea, son mecanismos puramente biológicos. Lo que nosotros conocemos como células madre, que son células que son capaces de dar distintos tejidos, en las plantas todas las células serían células madre, por decirlo de alguna forma. O sea, tienen la capacidad de la pluripotencia. Es decir, cualquier trocito de planta casi podría regenerar una planta completa. Eso también tiene mucho que ver con el éxito que tengan. En nuestro caso no podemos hacer eso. Si nos cortamos un dedo, no podemos regenerar un humano completo a partir de un dedo. Entonces, eso no podemos, no hemos heredado mucho. Respecto a la segunda, creo que era algo de la inteligencia de... La distinta inteligencia entre plantas, si había pues, plantas más inteligentes que otras. Depende, a ver, es que todos los mecanismos no son los mismos. O sea, con la mimosa, por ejemplo, se han hecho muchos estudios. Hay un estudio, uno de los estudios de la memoria se hizo con la mimosa tirándola desde una altura, desde cierta altura, unos pocos metros,
se tiraba una colchoneta. Entonces se veía que la primera vez encogía la hoja, porque la mimosa, como tiene un movimiento tan rápido de la hoja, es muy fácil de estudiar. La primera vez encogía la hoja, pero cuando ya se tiraba unas cuantas veces desde la misma altura y ella había detectado que eso no le iba a hacer ningún daño, ya no se molestaba en cerrar la hoja. O sea, había aprendido lo que le podía ocurrir. Eso no se hace con otras plantas porque no se ve el efecto tan rápido. No quiere decir que otras plantas sean más tontas o que esa sea más lista. Simplemente hay plantas que se dan más para cierto tipo de experimentos y otras para otras. La tercera pregunta creo que decía que si las plantas que se extendían más o que podían colonizar más mostraban ser más inteligentes. Tampoco tiene por qué. Son distintos mecanismos, como decía antes. El hecho de que una planta pueda colonizar más ambientes, quizás sea por el tipo de reproducción que tenga. Muchos experimentos se han hecho con el tomate y se ha visto, en cuestión de inteligencia, si estamos hablando así, ¿no?, que puede ser más lista que otras plantas y, sin embargo, el tomate, si no lo cultivamos nosotros, no es una planta que se extendería, ¿no? Es un cultivo. O sea que es que son seres vivos muy, muy complejos, a pesar de lo que parece. Creo que no hay ninguna pregunta más. Sí, aquí hay otra pregunta. ¿Estás escuchando, Rosa? No, si quieres, ven aquí y pregúntaselo a ella porque creo que no te voy a poder seguir toda la pregunta, ¿vale? Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? Me han dejado el lugar de honor para hacer la pregunta. Mira, va en la línea va acerca de las micorrizas que has comentado en la exposición. Comentabas su relación con la producción agrícola y te quería preguntar concretamente si el hecho de arar, trabajar la tierra, el laboreo de la tierra de sustrato agrícola tiene un efecto sobre la micorriza, si la destruye, si se regenera pronto, si no se le afecta en absoluto. Sí, tiene un efecto. De hecho, la agricultura ya por definición destruye. Es una actividad que destruye el suelo y destruye toda la vida que haya debajo del suelo. O sea, coger una azada o arar o hacer cualquier actividad está destrozando el suelo y lo que vive debajo. Entonces, una de las opciones podría ser, actualmente si se compran las plantas, los cultivos en un vivero, en los propios viveros ya te los venden micorrizados. Esa es una opción. Si no fuera así, uno puede sembrar lo que quiera y añadir la micorriza después. Una de las ventajas que tiene es que no hay que estar añadiéndola continuamente. Con que se añada una vez es suficiente. Se pone un poquito de ese inóculo que se puede comprar y eso ya empieza a crecer y a reproducirse y ya no hay que añadir más, porque es un ser vivo que sigue creciendo. Y en cualquier caso, pues sí, vamos, respondiendo a la pregunta, sí, cada vez que se trata el suelo se destruye no solo el hongo de las micorrizas, sino también un montón de bacterias que viven en el suelo y que también tienen efectos beneficiosos en los cultivos. Pero vamos, esto en un vivero lo saben, venden plantas micorrizadas y aparte hay muchas empresas que comercializan los inóculos de micorrizas como para añadir un poquito en el agua de riego
y ya está. Y ya micorrizamos nuestras plantas. Una última pregunta. No. Si quieres, Maribel, del proyecto de Rosa. Nada más. Creo que me oyes porque yo siempre hablo bastante fuerte. Bueno, pues nada, Rosa, muchísimas gracias por el libro. A vosotros. Pues no recordaba, no había visto que había recibido el premio Prismas de divulgación científica de La Coruña, por lo tanto te felicito, no lo he dicho al principio, es uno de los premios de divulgación científica más prestigiosos de España. Y bueno, pues se hace precisamente en un museo de ciencia, en el Museo de la Ciencia de La Coruña, quienes ha promocionado ese premio. Y muchísimas gracias por el libro y bueno, pues animarte a que sigas con tu cuenta de Twitter, que tanta información nos da y bueno, pues teniendo mucho éxito tanto en investigación como en divulgación. Muchas gracias y gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad que ha sido un placer. Gracias, Rosa. Bueno. Muy bien. Bueno, también por mi parte deciros que quien tengáis el libro podéis devolverlo ahora, que también si os queréis apuntar a la próxima sesión de Cita a Ciencias, será el día 8 con Pablo Rodríguez Ros, que va a hablarnos de su libro Argonauta. Si os apuntáis ahora os podéis llevarlo directamente el libro, que lo tenemos en la recepción. Animaros a ello y si no, pues mañana ya mismo abrimos el periodo de inscripción, o sea que también podéis hacerlo. Y nada, pues gracias Rosa y nos vemos pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Venga, hasta luego.